Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: No matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario. Mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pero yo les digo: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Pero yo les digo: el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, le expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: No jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Hola amigos y amigas. El pueblo hebreo llama ley a los primeros 5 libros de la Biblia. Una manera muy sorprendente de nombrar esta colección que contiene preceptos, normas, mandatos, pero que no es simplemente un código de derecho como lo entenderíamos hoy. La Biblia, ante todo, es un relato apasionado, una historia de amor. ¿Entre quién? Entre Dios y su pueblo, entre Dios y el pueblo de Israel. El término ley no traduce exactamente el término Torá, que se deriva de la raíz yará e indica el acto de lanzar una flecha y demostrar una dirección, como cuando nosotros andamos en la calle y vemos una flecha que nos indica una dirección. La Torá, revelada a Moisés en el monte Sinaí, no era la palabra definitiva de Dios. Era una flecha que indicaba que algo más debe venir. Sobre el monte de las bienaventuranzas, entonces, Jesús ha reconocido la validez de la antigua ley, pero considerándola solamente como una etapa transitoria. Lo definitivo lo trae Él. Entonces ha indicado una nueva meta.
Y aquel que vive esa meta propuesta de Jesús finalmente es el que entra en el reino de Dios, en esta propuesta nueva de Jesús. Pongamos un ejemplo. Si yo me saco los anteojos, veo, pero veo poco. En cambio, si me pongo los anteojos, claro, puedo ver mejor. Por lo tanto, esta mirada sin los anteojos es como la antigua ley, como la Torá. Ciertamente hay verdad, hay mucho de bien. La Torá es palabra de Dios, es expresión de la voluntad de Dios. Sin embargo, los anteojos, y esta es la nueva propuesta de Jesús, viene a perfeccionar, a dar plenitud a aquello que estaba antes. Por eso Jesús no viene a eliminar, sino que viene a plenificar, a dar cumplimiento, a dar plenitud. Quien no practica esta nueva justicia, entonces, que es superior a la de los escribas y fariseos, se queda a mitad de camino. Es como que ve, ciertamente, pero no ve mucho mejor, no ve muy bien. Jesús dice que no ha venido Él a abolir, dice el Evangelio, utilizamos esta traducción, no ha venido a abolir. Ciertamente, ¿por qué no va a abolir Jesús la ley? Porque Dios es el autor, por lo tanto no puede ir en contra de la voluntad de Dios. Sí ha venido a cumplir, es decir, a completar. Sin embargo, la palabra abolir no la vamos a utilizar como la mejor traducción, sería lo mejor demoler. Jesús no ha venido a demoler. Luego encontramos en este Evangelio que acabamos de leer, muchas veces esta expresión de parte de Jesús, pero yo les digo, también otra traducción que no es muy feliz. En realidad, el pero indicaría una negación de lo que se dijo antes. Sin embargo, lo que Jesús quiere decir es, ahora yo les digo. Podríamos decir que Jesús les decía, ustedes con la Torá han llegado hasta aquí. Ahora yo les digo dónde tienen que ir para ir más profundamente, para vivir una plenitud humana. Ahora, ¿por qué Jesús parece que viene a demoler esta ley de Dios? ¿Por qué? Ciertamente porque lo vemos obrar de una manera distinta. Jesús no se queda con la letra del precepto, sino que va a buscar el bien del hombre. Jesús dice que Jesús relativiza el sábado cuando hay que curar a alguien. Lo importante es el bien de la persona. Por lo tanto, pareciera que Jesús quiere demoler esta ley. O, por ejemplo, respecto a las expectativas mesiánicas. Sabemos que para el pueblo de Israel el prometido no corresponde a las promesas. Respecto a las expectativas que el pueblo tenía de qué identidad iba a tener este Mesías. Los judíos decían, el Talmud decía que 2.480 esclavos por hebreo iban a tener, lo cual significaba que ellos pensaban que todo el mundo iba a adorar al Dios de Israel, pero que estarían a su favor, estarían simplemente a su servicio. Esta era la expectativa. Cuando llegara el Mesías, esto iba a suceder. Sin embargo, Jesús viene a cambiar la cosa. En el profeta Isaías, en el capítulo 60, se dice, gente extranjera reconstruirá tus murallas y sus reyes te servirán. Sus reyes te servirán. Por lo tanto, ellos pensaban que la plenitud del reino sería cuando todos los pueblos sirvan al pueblo de Israel, sirvan al Dios, pero al mismo tiempo al pueblo de Israel. En cambio, Jesús viene a instaurar un reino diverso. El reino de Dios no se instaura con el dominio, sino con el servicio. Por eso pareciera que Jesús viene a demoler esta ley. Pero Jesús va a decir, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseña a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. No se trata entonces de ver en esto que nos enseña Jesús, no vemos nuevos preceptos. Podríamos decir que no suma en cantidad, sino que profundiza en cualidad.
Se trata entonces de la propuesta de la nueva justicia que expresa Jesús. Ahora vamos a ver un listado de 6 ejemplos. En el Evangelio de hoy solamente van a aparecer 4, pero el listado completo es de 6 ejemplos en los cuales se vive esta nueva justicia. Podríamos pensar que Jesús propone el máximo de a donde puede llegar un ser humano. Más allá de esto no se puede ir. A estas propuestas, a estos ejemplos, se las llaman normalmente las antítesis, porque antes se dijo y ahora yo les digo, en realidad no son antítesis. Como ya dijimos, Jesús viene a completar, a dar cumplimiento a la antigua ley, a la Torá. En este caso, entonces, se habla de no matar, no cometer adulterio, se habla sobre el divorcio, sobre el juramento. También dentro de estas 6, entre comillas, antítesis, se habla del ojo por ojo, diente por diente, y luego del amor a los enemigos. Vamos a encontrar entonces que en el texto se dice, ustedes han oído que se dijo, han oído que se dijo. Esto es lo que técnicamente se llama un pasivo divino. En realidad es, ustedes han oído que Dios ha dicho. Dios ha dicho. ¿Quién ha dicho? Es Dios. ¿Qué se dijo? ¿Quién es el que dice? Es Dios. Ahora veamos el primero. Se habla del no matar. Ya en el capítulo 9 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, ya aparece ciertamente esto. ¿Por qué? Porque la vida humana es sagrada. La vida humana es intocable desde el momento en que aparece hasta el momento en que se apaga naturalmente. La vida humana es sagrada. Pero existen otros modos más sutiles, más sofisticados, podríamos decir más camuflados de terminar con la vida o por lo menos de matar, de herir esta vida. Decía Abraham Lincoln, ¿acaso no destruimos a nuestros enemigos cuando los hacemos amigos nuestros? Ciertamente es la única manera de eliminar, de matar. Esta es la única manera de matar a nuestros enemigos, haciéndolos amigos nuestros. Jesús enseña que el mandamiento del amor, del no matar, lleva consigo otras implicancias que van más allá de una simple agresión física. Por ejemplo, quien usa palabras agresivas, ofensivas, o se deja llevar por la ira. En la Biblia es llamativo que aparece muchas veces la ira, más veces aparece ligada a Dios, la ira de Dios. Pero la ira de Dios no elimina a las personas, elimina el mal de las personas. La ira entonces está provocada por el amor. Cuando nosotros no queremos que alguien se deje llevar por el mal, entonces aparece la ira, esta reacción natural. Por eso en la Biblia se habla muchas veces de la ira de Dios. Pero la ira de Dios no se descarga contra las personas, sino contra el mal, porque ama. Y si Dios ama, quiere que alguien sea feliz. Y por lo tanto, la ira de Dios va dirigida hacia el mal, no hacia el malo. Entonces, quien usa la ira, quien alimenta sentimientos de odio, de venganza, ya está matando a su hermano. También los silencios matan. Por eso tendremos que ser creativos para resucitar tantas relaciones humanas. Se cuenta que un matrimonio cumplían 50 años de casados. Y entonces pensaron en hacer una fiesta. Y los hijos le dijeron, bueno, vamos a invitar a algunos amigos de ustedes. Hagan una lista y vamos a invitar a algunos. Y una noche se pusieron a hacer la lista de los posibles invitados. Y ella que decía, vamos a invitar a tal matrimonio. Y él decía, no, mejor invitemos a este otro. Y luego él decía, invitemos a este matrimonio. Y ella decía, no, mejor invitemos a este otro. Y entre idas y venidas se ataron a pelear, se pusieron a pelear. Y ella entonces se llamó al silencio. Entonces cuando la mujer se llamó al silencio, él no sabía qué hacer, pobre hombre. Pensó, 50 años de casado y mi vieja cariñosamente, mi vieja en silencio. Y entonces él apeló a la creatividad. Y entonces fue a la cocina y abrió la puerta del aparador y ella miraba, pero no decía nada porque estaba en silencio. Luego
abrió el cajón del aparador y ella miraba, pero él estaba haciendo eso, ella miraba, pero no decía nada. Luego él fue a la pieza, al dormitorio, abrió el ropero, ella miraba, pero no decía nada. Luego él abrió la cajonera de la mesita de luz hasta que ella no aguantó más y le dijo a él: ¿qué estás buscando, viejo? Y él se dio vuelta, le sonrió y le dijo: buscaba tu voz, querida, qué lindo que la pude encontrar. El amor siempre es creativo. Luego existen estos homicidios a través de las redes sociales, estas redes que tantas veces enriedan las relaciones entre las personas, estas redes que a veces ciertamente están al servicio del bien de las personas, pero a veces no solo son redes sociales, sino que son redes sociales, entre comillas, porque ensucian la relación entre las personas. Cuidado con esto también. Las palabras venenosas, aquellas palabras que contienen realmente veneno porque tienen la intención de destruir a las personas. Dice el Evangelio: el que maldice merece la gehenna del fuego. Pensemos, no se trata de que vaya a ir al infierno, no es esto la gehenna del fuego. La gehenna, ¿qué era? Era el valle de Ginón. Podríamos decir que era el basural de la ciudad de Jerusalén. Y Jesús se vale de este lugar para decir a alguien que si llega a vivir eso, su vida se va a convertir en un desperdicio. ¿Qué va a parar a un basural? Lo que es desperdicio. Por lo tanto, si alguien maldice o luego va a utilizar el ejemplo en relación a la cuestión sexual, también tu vida va a parar a la gehenna. No está diciéndonos Jesús: si te moriste vas a ir al infierno. Está diciéndonos que tu vida va a perderse, se va a convertir en un desperdicio si continúas de esa manera. Finalmente Jesús invita a una actitud de reconciliación, siempre reconciliación. Se habla también en el Evangelio de hoy de dejar la ofrenda en caso de que se tenga que llevar la ofrenda al altar. Dejar la ofrenda si alguien tiene alguna queja contra mí. Dejar la ofrenda. Los rabinos decían que si alguien se ponía a orar y en el momento de comenzar a orar, una víbora, una serpiente, comenzaba a enroscarse en la pierna, no debía dejar de orar, debía continuar orando. Jesús está diciendo algo distinto. Jesús dice: si alguien tiene algo contra ti, alguna queja contra ti, deja tu ofrenda sobre el altar. Porque para Jesús lo fundamental es el sacrificio. Para Jesús lo fundamental es un sacrificio que signifique una relación sana y entonces recrear los vínculos. Para Jesús sería una hipocresía llevar la ofrenda al altar y al mismo tiempo estar desvinculado con alguien. Recordemos la carta a los Efesios, en el capítulo 4, que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. Deberíamos tener en cuenta aquellas 4 hermosas palabritas: gracias, por favor, permiso y perdón. Creo que pueden ayudarnos a vivir mejor las relaciones humanas. El segundo punto es el adulterio. Y aquí podríamos detenernos ciertamente y explayarnos mucho en un tema bastante complejo. Simplemente podríamos pensar en lo que significa entre comillas, adulterio digital. Hoy, con las redes sociales, tenemos la posibilidad de este adulterio digital que ciertamente puede dañar el corazón de muchas personas. ¿Cuál es la propuesta de Jesús? La propuesta respecto del ojo y de la mano son propuestas de autocontrol. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Se nos está indicando entonces un autocontrol, justamente porque en este aspecto los seres humanos somos frágiles, somos débiles, somos vulnerables y debemos estar entonces con la guardia alta para que no seamos arrojados
como decíamos hace un rato, a este lugar de perdición. Hay un cuento adolescente relatado por el padre Mamerto Menapace que puede venir al caso nombrarlo en este momento. Dice que una ranita estaba descansando sobre la vía del tren y había puesto su colita sobre la vía del tren para descansar la ranita. La ranita se durmió, vino el tren y le cortó la colita. La rana se asustó, se dio vuelta y la segunda rueda del tren le cortó lamentablemente la cabeza. Moraleja, nunca pierdas la cabeza por una colita. Bueno, puede venir al caso pensar con este cuento esto que Jesús nos está indicando, vivir sanamente nuestras relaciones humanas. Luego, el divorcio. Claro, cuando hablamos del divorcio estamos hablando de algo que en este tiempo es un poco complicado. Sin embargo, tendremos que tener en cuenta que Dios ha querido el matrimonio monógamo e indisoluble. Monógamo e indisoluble. La Biblia lo afirma con claridad desde las primeras páginas, cuando dice el libro del Génesis en el capítulo 2, los dos serán una sola carne. Por lo tanto, la monogamia y la indisolubilidad, características principales del matrimonio. Sabemos que la tasa de separación y de divorcio creció un 300% en solo 30 años. Además, actualmente los divorcios se encuentran en alza, mientras que los casamientos se encuentran lamentablemente en baja. Las palabras claras de Jesús, sin embargo, no deben dar lugar a juzgar, a hacer críticas, a condenar o a humillar o a marginar a aquellas personas que han vivido o viven cierto fracaso matrimonial. Ni siquiera tratar de excomulgados, ni siquiera decir que son excomulgados, aquellas personas que están divorciados y vueltos a casar. Por último, respecto del juramento, el cuarto punto, la cuarta antítesis, entre comillas, lo decimos que sabemos que no es una antítesis, el cuarto ejemplo respecto del juramento. Debemos pensar que la palabra es un documento. Jesús dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Lo que se añade luego viene del maligno. Jurar presupone una concepción pagana de Dios, que muchas veces puede ser imaginado como alguien que se toma venganza y que luego puede tirar rayos y centellas contra las personas mentirosas. Y luego refleja también un tipo de sociedad en la que vivimos, en la cual reinan muchas veces la desconfianza, la deslealtad, las sospechas mutuas. Por lo tanto, el juramento para Jesús, que tu sí sea sí, que tu no sea no. He encontrado un juramento que es el que hace un presidente o una vicepresidenta o un vicepresidente en la Argentina y dice: yo juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. Realmente este texto debería ser cambiado. En primer lugar, porque Dios nunca demanda, Dios nunca castiga, Dios no se toma venganza. Ciertamente un presidente, un vicepresidente deberán evaluar en su conciencia si han servido según estos evangelios, según los preceptos del Señor, si han servido a la patria, a la sociedad. Pero no es que por eso Dios mande castigos. El libro, la carta a los Efesios, dice claramente: eliminen la mentira y díganse la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros del mismo cuerpo. Bien, estas propuestas que hemos visto nosotros son propuestas para ser realmente humanos.
Como dice Leonardo Boff, así de humano solo podía ser Dios. Hasta la próxima.